Bueno, ante todo un cordial saludo, ingeniero. En esta ocasión vamos a hacer una comparación entre los principios de ortogonalidad y agrietamiento para un análisis sísmico dinámico. Los integrantes de nuestro grupo son Pamela Lucila Banda, Daniel Carita Zucari, Pedro Vladimir Ilaquita y Aaron Aparicio Costa. Siguiente, por favor. Primero vamos a empezar modelando nuestra estructura en 3D. Vamos a utilizar la herramienta SAP 2000. Para esto vamos a considerar la base de la estructura, un empotramiento, restringiéndola en los ambos sentidos, incluido el momento, considerando una altura de despliegue. Como podemos observar en la pantalla, podemos ver que primero tenemos que definir el material, tanto para el concreto como para el acero y nuestras dimensiones. Más adelante detallaremos las dimensiones. Luego de eso, asignamos nuestros diafragmas rígidos en cada nivel, el cual va a ser en función a las dimensiones de la columna. Como podemos observar, para las columnas va a ser 20 centímetros, para las vigas 27.5 centímetros. Asignamos nuestras restricciones tanto en U3, en 1 y en 2 a los centros de masa. Después de esto les asignamos las masas tanto translacionales como rotacionales por piso. Así como mostramos en la pantalla, nos hacemos uso de la herramienta SAP 2000. Luego de eso tenemos que definir nuestro espectro de respuesta. Para eso tenemos que recalcar que nuestro suelo va a ser rígido. Definimos los casos de cargas. Nuestro primer factor de escala va a ser en función de la zona, el uso del suelo y la reducción del sismo y por la gravedad, teniendo como un factor de escala de 0.42919. Con el principio de ortogonalidad hacemos caso eh, a la definición de que en el sismo que se estructura, ya sea en X, se considera el 100% y para el sismo en Y se considera el 30%. Asimismo, si se está aplicando en el sentido del eje Y, se va a aplicar en ese sentido el 100% y para el otro, que sería el ortogonal, el 30%. Asignamos a cada caso sus características. En el sentido del sismo en Y, asignamos sus cargas y para el sentido en X también de la misma manera, tal y como se muestra en pantalla. Finalmente, aplicamos los desplazamientos con las combinaciones de carga, sabiendo que nuestro factor de escala va a ser el 75% del factor de reducción de sismo, teniendo así como resultado de 6, el cual será ingresado tanto para los desplazamientos en X como en Y. Los grados de libertad de la estructura son asignados, como se muestra en pantalla, va a tener eh, restricciones tanto en X, en Y, en Z, como en los giros. Corremos el programa y obtenemos los periodos de desplazamientos en fuerza con los resultados que se muestran en pantalla. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre la sección agrietada. Para el caso de estructuras, para la parte de Sudamérica, hacemos uso de la norma ecuatoriana de la construcción. Para el caso de estructuras de concreto armado, en el cálculo de rigidez y de las derivas máximas, se deberán utilizar los valores de las inercias agrietadas. El valor de la inercia gruesa no es el valor de la inercia agrietada de la sección transversal del elemento. Para que sea considerada una inercia agrietada, tenemos que considerar el 0.5 de la inercia gruesa, el 80% de la inercia gruesa para las columnas, 0.5 para vigas y 0.6 para muros estructurales. Según la norma ASI 318, en el artículo 10, en la sección 11, menciona que es importante tomar en consideración la presencia de secciones agrietadas a lo largo de los diferentes elementos estructurales, ya sean columnas, vigas o muros, y estos deben tener una consideración de una fisuración en vigas y de columnas, siendo así el 35% para vigas y el 70% para columnas, de la inercia gruesa o la sección.
Procedemos a hacer el modelo espectral con ortogonalidad, considerando el agrietamiento. También hacemos uso de la herramienta SAP 2000. Para esto vamos a la sección de modificar propiedades y colocamos el 50% de la inercia de la sección para poder realizar la reducción. Para nuestras columnas volvemos a hacer la reducción. En este caso, como son columnas, va a ser del 80%. Como mencionamos, vamos a hacer una comparación del modelo FEMA con el modelo ASI. Para el modelo ASI vamos a considerar para nuestras vigas un 35% de la reducción. Y para las columnas vamos a considerar un 70% de reducción. A continuación mostramos un resumen de nuestros resultados en el análisis espectral, en nuestro caso de distorsiones. Verificamos que tanto en nuestra distorsión en X como en Y nos cumpla al 0,007. Como podemos observar en pantalla, nos cumple en los 4 niveles, tanto en el sentido en X como en el sentido en Y. Mostramos también nuestros resultados, nuestros periodos y nuestras fuerzas internas. Junto con esto, colocamos nuestra cortante estática y nuestra cortante dinámica, y nuestro factor A va a ser el 80% de la relación entre la cortante estática contra la cortante dinámica, teniendo como resultado 1.154. Asimismo, mostramos en esta tabla de resultados nuestra axial máxima, nuestra cortante máxima, nuestro momento máximo. Luego mostramos nuestro resumen de resultados, pero ahora de nuestro análisis espectral ortogonal, tanto en X como en Y. También verificamos que se nos cumpla en los 4 niveles nuestras distorsiones, tanto en el sentido en X como en Y. Asimismo, podemos observar nuestros periodos principales, secundarios y superiores en los distintos modos de nuestro análisis, así como también podemos verificar que nuestro factor A va a ser de 1.179, también teniendo la relación del 80% de la cortante estática con la cortante dinámica. Asimismo, al final podemos ver nuestro resumen de nuestra cortante axial y momento máximo en el sentido X, en el sentido Y, y también siendo afectado por nuestro factor escalar. Para nuestro análisis espectral ortogonal agrietado en FEMA, también verificamos nuestras distorsiones. Estas, a comparación de los otros dos modos, son un poco más elevadas, pero sin embargo no siguen siendo aceptables. Podemos observar nuestros periodos principales, secundarios y superiores en nuestros distintos modos. Aquí podemos observar un incremento de nuestro factor escalar, siendo como resultado el 1.5, teniendo como un cortante estático más elevado a comparación del cortante dinámico. Mostramos nuestra cortante, nuestro axial y nuestro momento máximo, tanto en el sentido en X, Y, también siendo escalado. Finalmente, mostramos nuestro análisis espectral ortogonal agrietado para ASI. Tenemos nuestras distorsiones, que también, siendo más elevadas que comparadas con los dinámicos, sin considerar la sección agrietada, son elevadas, pero siguen siendo aceptables, menores a 0,007. Mostramos nuestros periodos principales, secundarios y superiores a nuestros distintos modos de cálculo. Aquí tenemos el mayor factor de amplificación, que va a ser del valor de 1.714, también debido a la cortante dinámica que se reduce a comparación de los otros 3 análisis, por eso el elevado factor. Y finalmente mostramos nuestro cortante axial y momento máximo en los dos sentidos y también siendo escalados. Como podemos observar, tenemos una comparación de nuestros 4 análisis, 2 siendo con una sección agrietada y los otros 2 no, donde podemos observar que nuestras distorsiones son más elevadas considerando una sección agrietada. Esto debido a la reducción de la sección. Eso comprobado también con las distorsiones, con un modelo sin la sección agrietada, ya sea el espectral o el espectral ortogonal.
De igual manera, en los periodos tenemos un incremento en, en el periodo, tanto para las secciones agrietadas ya sea en ASI como en FEMA, a comparación del espectral y el espectral ortogonal. Finalmente, podemos destacar que tanto en las fuerzas espectrales y espectral ortogonal, tenemos una fuerza axial máxima y una ligera variación en las cortantes. Sin embargo, para la parte de los momentos, en las secciones agrietadas es donde esas tienen un mayor incremento. Como se puede observar, las secciones agrietadas, tanto en ASI como en FEMA, son de los colores tanto verde como mostaza, y podemos observar su incremento. Para finalizar, tenemos unas cuantas conclusiones, las cuales se van a detallar al siguiente. Como se mencionó en la parte inicial de la exposición, los desplazamientos obtenidos para los dos primeros análisis, ya sea el análisis espectral o el análisis espectral ortogonal, en la dirección principal son similares, pero al incorporar un agrietamiento en la sección, esas ya empiezan a tener una mayor variación. En el caso de los análisis que se consideran secciones agrietadas, al ver reducida su rigidez, tienen una menor resistencia a la deformación. Por eso mismo se observan unos desplazamientos y unas magnitudes más consideradas, siendo las mayores obtenidas bajo la consideración del ASI. Como podemos ver en imagen, de la misma manera podemos notar la misma variación en el momento. Espero que haya sido de su agrado, ingeniero. Muchísimas gracias.